Hace unos meses se me acercó un familiar con una duda. Oye Carlos, me llegó un dinerito extra. ¿Debería de liquidar mi casa o mejor invierto ese dinero? Y aunque suena como una pregunta sencilla, la respuesta no es tan obvia. Es por eso que hoy te voy a dar las claves para que tú puedas identificar qué te conviene más, si pagar esa deuda o invertir ese dinero. Primero, antes de tomar cualquier decisión, hay que entender que existen dos tipos de deudas. Por un lado, están las deudas malas, las cuales te cobran intereses altísimos y no te generan ningún valor en el largo plazo. Piensa en tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos para consumo. Estas deudas lo que hacen es que te quitan dinero mes a mes y te mantienen atrapado en un ciclo de gasto difícil de romper. Y por otra parte están las deudas buenas, que aunque tienen un costo, estas te ayudan a construir un patrimonio o incluso a crear riqueza con el paso del tiempo. Por ejemplo, un crédito hipotecario podría ser considerado una deuda buena, porque estás invirtiendo en un activo que con el tiempo puede aumentar su valor debido a la plusvalía. Y además, su costo de financiamiento suele ser relativamente bajo, sobre todo si lo comparamos con otro tipo de créditos relacionados al consumo personal. Por eso, el primer paso es identificar el tipo de deuda que tú tienes, porque si tú tienes una deuda mala, como por ejemplo con las tarjetas de crédito, la respuesta es clara: tienes que liquidar esas deudas antes de empezar a invertir, ya que como vimos, al menos aquí en México, los intereses son altísimos. Ahora que identificaste el tipo de deuda que tú tienes, vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero tendrías que ganar para que valga más la pena invertir que pagar esa deuda? Porque si tu deuda te está costando un 12% cada año y tú esperas obtener un 10%, la lógica es sencilla: estarías perdiendo dinero si decides invertirlo. Y de hecho, ese es otro punto muy importante: ¿en dónde piensas invertir tu dinero? Porque aquí tenemos dos grandes opciones: está la renta fija y la renta variable. En la renta fija hay instrumentos como los CETES, los bonos, bancos y hasta SOFIPOS, que por lo general son más estables y con rendimientos ya definidos, lo cual se traduce a un nivel de riesgo relativamente bajo. En cambio, en la renta variable encontramos mucho más instrumentos como los ETFs, las acciones e incluso las criptomonedas. Y aunque aquí los rendimientos pueden ser mucho más elevados, solo hay que ver el caso del S&P 500, que en los últimos 2 años ha dado un retorno anual del 25%, también existe el riesgo de fuertes caídas en ciertos periodos. En el caso de mi familiar que te comenté al inicio del video, él está pagando un crédito con una tasa del 8% anual y le faltaban 250,000 pesos para liquidar ese crédito. Entonces, bajo esos supuestos, yo le aconsejé que abonara una parte de esos 250,000 pesos que le faltaban y el resto lo depositara en instrumentos de renta fija con alta liquidez, que de hecho son los mismos que te compartí en este video de aquí. De esta forma reducimos la deuda y al mismo tiempo generamos un ingreso extra, con la ventaja de que tenemos liquidez por si llega a ocurrir alguna emergencia y necesitamos ese dinero, porque ese es otro punto muy importante que debes de considerar: el riesgo de liquidez. Porque si utilizas todo el dinero extra que tienes en pagar ese crédito, en ese momento pierdes la liquidez. Si bien es verdad que eliminas el gasto mensual que esto implica, piensa qué pasaría si se te llega a descomponer tu coche y necesitas de una fuerte cantidad para repararlo. Como usaste ese dinero en pagar tu deuda, seguramente te tengas que volver a endeudar, tal vez incluso con una tarjeta de crédito. Y fíjate lo irónico: por adelantar una deuda más barata, terminas con una deuda más cara. Por eso, en la mayoría de los casos, una estrategia mixta como la que le propuse a mi familiar puede ser de gran ayuda, sobre todo si todavía no tienes un fondo de emergencia, el cual debe incluir al menos 3 meses de tus gastos mensuales. Ahora bien, si decides invertir una parte o incluso todo el dinero,
tienes que tomar en cuenta el riesgo, porque como mencionamos hace un momento, no es lo mismo invertir en renta fija, en donde tú ya tienes una promesa de pago, que invertir ese dinero en la bolsa de valores. De hecho, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido justo antes de la caída que hubo en abril por el tema de los aranceles? Por eso también el factor psicológico debe de ser tomado en cuenta. Pagar una deuda te da paz mental y la tranquilidad de que tu dinero va a rendir más, porque ya no se va a ir a pagar intereses. E invertir también requiere de aguante emocional, porque como comenté, la bolsa también puede caer y vas a necesitar de mucha disciplina y determinación para no entrar en pánico y vender en pérdidas. Por eso, si vas a invertir en la bolsa, asegúrate de que sea dinero que no vas a necesitar en el corto plazo, para que no te veas obligado a tener que vender en pérdidas. En conclusión, tanto pagar deudas como invertir tienen sus ventajas, sus riesgos y sus costos de oportunidad. Si tus deudas son de alto interés, como una tarjeta de crédito, un préstamo personal o incluso un crédito automotriz, prioriza pagarlos. Pero si son manejables como un crédito hipotecario o algún préstamo estudiantil, y sobre todo si ya tienes tu fondo de emergencia, podrías invertir, pero siempre con prudencia y midiendo los riesgos. ¿Y tú, qué harías si te cayera un dinerito extra? ¿Lo usarías para liquidar tus deudas o lo invertirías? Te leo aquí abajo en los comentarios. Y si este video te ayudó a ver con mayor claridad cuáles son tus opciones, no olvides en dejar tu pulgar arriba y compartirlo con alguien que también tenga esa misma duda. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.